saber perder y admitir que los que han ganado tienen un montón de votos y esos votos hay que respetarlos, punto. Fíjate si eres referente que, bueno, tengo aquí el suplemento del País de este domingo y está también Imanol, es curioso, sí. Me has hablado con uno de tus grandes amigos. Estuve leyendo. Destacaban de Imanol eso, el primer día fue el horror, el segundo ya exigía información, ¿no?, como ciudadano, y de ti destacaban que en 4 días hemos aprendido lo que en 20 años. Mala lección. Sí, efectivamente se produce una lección, pero que se produce con muchísimo dolor y con muchísimas familias rotas por la mitad, por algo que ya no olvidarán el resto de sus vidas. Es muy triste, ¿no? Eso nada más que para entender esa situación lo que hay que ponerse es la situación de ellos, ¿no? Y decir, y si eso me hubiera pasado a mí, es muy doloroso, ¿no? No ver a una persona de la que no has tenido tiempo ni siquiera de despedirte, ¿no? Y después todas las lecturas que eso va teniendo a nivel político, efectivamente se produce tan cantidad de eventos y de una forma tan emocional que eso cambia a las personas, ¿no? Yo eso ya lo viví en los Estados Unidos con el atentado a las Torres Gemelas. Yo me pilló en los Estados Unidos cuando eso se produjo y se produjo un cambio en la sociedad norteamericana, ¿no? En aquel caso fue distinto, en cualquier caso, ¿no? Fue distinto por una razón. En aquellos momentos específicos, los Estados Unidos no estaban participando en ningún conflicto internacional. Se había producido ya el tema de Kosovo y tal, y aquello había terminado y no se producía. Entonces ellos lo reciben como un ataque directo al país, una especie de declaración de guerra contra el país, y el país lo que hace es que se une alrededor de un símbolo. En aquel caso fue la bandera y fue el presidente que hasta ese momento había tenido probablemente la bipolarización más grande que yo había vivido en los Estados Unidos con referencia al apoyo que podría recibir un presidente por la forma en que se habían producido las elecciones de los Estados Unidos, ¿no? Y todo el asunto del estado de la Florida. Y después la decisión del Tribunal Supremo, en fin, todo eso genera muchísima polémica y el país se bipolariza. ¿Qué ocurre? Que cuando se ataca al país ocurre todo lo contrario, el efecto contrario. La gente se une. Había un comercial que lanzaba, yo creo que era las propias instituciones norteamericanas que decían, Bin Laden, se veía una calle normalita, norteamericana, unas casitas y tal, ¿no? Y decía, Bin Laden pretendía cambiar los Estados Unidos. Y la imagen fundía a la misma calle, pero con muchísimas banderas americanas. Y seguía la voz diciendo, efectivamente, lo ha conseguido. Eso se produce en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre en España? Se produce algo totalmente diferente. Y es que España no participaba de ningún conflicto internacional, pasa a formar parte de un conflicto internacional no aprobado por las Naciones Unidas, basado en informaciones falsas, por lo que se ha demostrado después de las armas de destrucción masiva, y de pronto se produce el ataque después del 11 de marzo. Y entonces la gente, en vez de unirse alrededor de un personaje, hemos sido atacados y nos unimos todos para defendernos, sino que se une contra alguien que nos pone en esa situación. Yo creo que eso es lo que se produce de alguna manera, ¿no? Una situación tremendamente compleja. Muy compleja. Ya que la yo lo derivas ahí entiendo. con esa seriedad. Y ya te digo que hay que tener un perdón para allí, cada pecado, las ¿no? tropas están allí. La promesa electoral, antes incluso de todo esto de Zapatero, era sacar las tropas de allí. A mí me ha hecho recordar el viejo chiste gráfico aquel de la persona que está en una habitación y mira y tiene 2 puertas, solo 2 puertas. En una pone no entrar y en otra pone no salir. Y entonces... Sí, es muy difícil. La situación de Zapatero en estos momentos no es fácil. Pero yo creo que este hombre va a ser consecuente con su promesa y va a llevarla a cabo si no se produce una intervención de las Naciones Unidas y toma el control de la reconstrucción del país. Y a mí me parece que es no una retirada, yo no lo he visto nunca como una retirada, sino lo veo como una restitución del estatus que España había mantenido hasta ese momento, que era un estatus de neutralidad y de alinearse con el concierto de las naciones. Es decir, nosotros participamos en la primera guerra del Golfo, pero participamos en una supercoalición después de que se hubiera producido un ataque de Irak sobre un país soberano, que es Kuwait, y entonces la comunidad de naciones se une y deciden intervenir y mandar a este hombre, a este tirano, porque es lo que es, mandarlo de vuelta hacia su casa. Y efectivamente, cuando eso ocurre,
que mucha gente dice, se tenía que haber terminado ese trabajo. No, mire usted, es que ese trabajo se terminó cuando se mandó al tirano hacia atrás, porque esa era la resolución de las Naciones Unidas. La resolución de las Naciones Unidas no decía acabar con él, sino volverlo a poner en la situación en que estaba. Y entonces España participa de eso y se mantiene, digamos, alineados y de la mano con todo el concierto de las naciones. En esta ocasión esto es diferente. Hay países como Francia, Alemania, la Unión Soviética, China, que no participan de eso y se saltan a la torera pues las leyes internacionales. Seguiremos pendientes, entre otras cosas, de la radio, que es muy reciente ver que está subiendo en oyentes en líneas generales y bueno, seguiremos pendientes. Antonio, sale mi vuelo de vuelta, o sea, he viajado hasta tu mundo y me voy a volver un poco al mío. Era también la promesa que he hecho a los espectadores, ¿no? Quizá un último apunte: cuando se tiene salud, dinero y amor y que te duren, si Dios quiere, ¿qué se quiere? ¿Solo puedes decir algo? ¿Qué dirías? Yo salud, si me ponen a elegir entre las tres... ¿Ya la tienes? Sí, de momento estoy sano. No te preocupes, yo ahora hago un poquito de mini Dios, con perdón y con respeto. Ya la tienes. ¿Qué quieres ya? Mira, quiero trabajar y bien, y una cosa que durante muchos años he venido trabajando por ella, y es... los últimos años yo he trabajado mucho, especialmente los últimos 5 o 6 años, ¿no? Muy continuadamente. Algunas veces, incluso algunos me han acusado de que estaba abusando de trabajar demasiado, pero me ha permitido hacer algo que yo venía buscando desde hace tiempo, que es comprar mi libertad de alguna manera financiera, ¿no? O sea, y ahora me voy a dedicar, y me estoy dedicando ya desde el año pasado,